Estimados estudiantes, bienvenidos al curso Introducción al Desarrollo de Sistemas de Información. En esta unidad vamos a hablar acerca de sistemas de programación, algoritmos y software necesarios para el desarrollo de estas mismas. Ahora lo que vamos a tratar es el tema importante acerca de los algoritmos, su funcionamiento, sus partes, su conceptualización, sus elementos y tipos de estas mismas, para luego proceder a una construcción de diagramas de flujo, pseudocódigo y finalmente hacer unos elementos de programación o líneas de comando. Vamos al escritorio a ver una parte teórica. Es importante conocer y saber de que dentro del elemento de proceso de la algoritmia o el desarrollo de un software o programa viene concebido justamente por este elemento. El término algoritmia, que es un conjunto de pasos y secuencias establecidas que permiten desarrollar o solucionar algún problema. En este gráfico vamos a entender de que el problema a desarrollar estará compuesto por una estructuración de un modelo, que quiere decir la introducción de unos datos. Haremos un diseño de este modelo, lo que se determina como algoritmo. Finalmente, haremos una estructuración del análisis del diseño que nos permita conceptualizar este algoritmo en líneas de comando. Y este análisis podremos llevarlo al elemento de programación. Esto utilizaremos software o paquetes o los muy conocidos frameworks que me permitan gestionar el programa para desarrollar o automatizar este problema. Por tanto, el algoritmo entonces es un conjunto de pasos lógicos estructurados, desde un inicio hasta un fin, para solucionar algún problema o elemento necesario. Pueden ser secuenciales, pueden ser de condicionales, pueden ser bucles o cualquier elemento. Cuando nosotros hablamos de elementos de problema, podemos estar solucionando problemas de la vida real, aplicaciones o metodologías o problemáticas que permitan gestionar directamente funciones matemáticas, físicas, químicas o cualquier elemento en el área informática. Su estructura está fundamentada por una entrada o los inputs, un proceso, un desarrollo del proceso y la salida, el output. Estas tres secciones están fundamentalmente estructuradas. Inician el algoritmo, se desarrollan y lógicamente que tendremos un resultado, un valor de resultado de este elemento. Para estructurar lo que hablamos, un elemento de algoritmia, un programa o para desarrollar cualquier solución a un problema, tenemos que caminar por 4 pasos fundamentales. Saber definir correctamente el problema, analizar los elementos de la sintaxis de este problema, vamos a diseñar una estrategia, pasos o procedimientos o fórmulas u operadores que me permitan gestionar esta salida y finalmente haremos una comprobación que se llama prueba de escritorio o verificación de la misma. Para poder entender acerca de los algoritmos, también debemos de conocer ciertos aspectos de su construcción. Uno de los elementos importantes se denominan identificadores, también conocidos como variables. Son acrónicos, letras o palabras que permitan identificar rápidamente un valor que va a tener el programa o el algoritmo dentro de su estructuración de desarrollo. También lo que vamos a conocer son los tipos de datos. Habrá muchos, numéricos, alfanuméricos, reales, enteros, que permitan almacenar información. Por ejemplo, los enteros puede ser un 250, un 400 o un -3, o valores de tipo real que nos permitan utilizar enteros negativos y decimales. Luego vamos a conocer las variables y constantes. Sabiendo que un identificador es un término que nos permite almacenar información dentro del procesamiento, las variables van a ser elementos que permitan cambiar su valor en la línea del tiempo del desarrollo del software. Por ejemplo,
el promedio de un número al iniciar el programa va a ser 0. Pero al finalizar el programa, este promedio tendrá un valor, dado que se ha ingresado varios valores o números o variables para su ejecución. En contraste a los identificadores que se denominan constantes, su valor va a ser estático durante todo el desarrollo del software. Entonces, es importante identificar una variable y una constante. Luego vamos a entender acerca de los operadores, que estos son los que nos permiten hacer justamente las operaciones matemáticas, científicas, de porcentaje durante la resolución del problema. Vamos a tener operadores y expresiones. Podemos asumir, podemos entregar un valor a una variable con varias variables y operadores en conjunto. Aquí en este ejemplo lo que estamos poniendo es la variable resultado, se denomina resultado, tendrá el valor de la variable A multiplicado, paréntesis, por la constante 2 multiplicado por la variable B más la constante 5 y todo dividido entre una variable C. Estos operadores vamos a tener que identificarlos: exponente, multiplicación, división, residuo, sumas, restas o operadores de asignación. Así también tenemos operadores de relación: mayor, menor, mayor, igual. Estos nos van a permitir hacer justamente las comparaciones de sintaxis dentro de la programación. Pero es importante que los operadores dentro del desarrollo del software van a tener una prioridad. Es decir, no todos están dentro de la misma resolución de línea de ejecución del algoritmo. Los operadores en el orden van matemáticos, relacionales, lógicos y de asignación. El primer operador de función de prioridad más alta va a estar de los paréntesis. El segundo, los exponentes. Luego va a tener multiplicación, división, sumas, los de residuo, los de comparación, los de si se cumple o no, en este caso es el not, o la variable AND, y el operador de cumple, el de exclusión, el OR. En este orden es el que nosotros vamos a poder utilizar o el software va a identificar e interpretar cuando ingresemos algunas fórmulas. Muy bien, pero dentro del desarrollo de los algoritmos y los tipos de datos que hablamos en este capítulo, tenemos que entender que hay dos tipos de diseños que tenemos que aprender antes de hacer una programación. El primer elemento se llama diagrama de flujo y el segundo se llama un pseudocódigo. El diagrama de flujo nos permite entender cuáles son los pasos para poder solucionar un problema. Iniciamos, abrimos, seguimos el siguiente proceso, cerramos, tomamos decisiones, etc. Eso lo vamos a ver ahora en los próximos pasos. Tenemos que entender también cada uno de estos operadores. Y el pseudocódigo es la interpretación literal del mismo software. Para hacer un diagrama de flujo, para el desarrollo de un algoritmo, tenemos que conocer los elementos de los que lo conforman básicamente. Estos gráficos que estamos visualizando tienen una interpretación cada uno de ellos. Este gráfico de tipo rectangular ovalado nos permite identificar que el diagrama de flujo inicia o termina. Este diagrama es para ingresar datos, entrada general. Este tipo de gráfico para entrada de teclado, para llamar a una subrutina o un subprograma. El rectángulo indica que se está ejecutando un proceso dentro del diagrama de flujo. Las flechas siempre están presentes porque van a permitir relacionar cualquiera uno de estos elementos. El rombo siempre identifica una decisión. Este tipo de gráfico con un círculo va a permitir identificar una interacción. Significa que va a operar el diagrama de flujo hasta que se cumpla una condición. Este gráfico permite identificar que el resultado del algoritmo va a ser enviado a una impresora. Este gráfico nos permite visualizar la salida de resultados en pantalla, un conector o conectores en la misma hoja o en diferente hoja. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Un ejemplo sencillo de diagrama de flujo.
Vamos a entrar a una tienda y vamos a elegir un modelo que nos guste de cualquier producto o de zapatos. Ingresamos. Hay un par de zapatos de nuestra talla. Si es que hubiese, mire, este es de decisión. Si es que hubiese, compramos. ¿Correcto? Compramos y salimos de la tienda. Pero si no hubiese, simplemente nos retiramos o salimos y buscamos en otra tienda. Este es un ejemplo muy sencillo de entender un diagrama de flujo. Estamos solucionando un problema básico de escoger un producto, entrar a una tienda y decidimos. Inicio, fin, proceso y decisión. Muy bien, pero si esto lo llevamos ahora a una línea de comandos, por ejemplo, para ejecutar un programa que nos permite sumar dos números. Quiero enseñarle a la computadora, bajo un software, un framework o algún programa que ejecute automáticamente. Cuando yo ingrese dos números, la computadora los sume. Entonces, el pseudocódigo inicio, fin, leer los números, estamos hablando de las variables, como indicamos, los identificadores, variable suma, asignación igual, operador y las variables leídas. Y finalmente, tiene que escribir. Nuestro diagrama de flujo, inicio, solicitud de información en el gráfico, proceso el rectángulo y salida de datos. Uno más complejo, en este caso de decisión. Si la compra en este ejercicio, si la compra es mayor a 1000, se le va a hacer un descuento. Si la compra es menor a 1000, no le hacen descuento. Entonces, iniciamos, ingresamos la compra. Suponiendo que la compra sea 800, la computadora registra el valor, ingresa al valor de decisión y pregunta, ¿compra es mayor a 1000? 800 es mayor a 1000. Si cumple la condición, utiliza el lado derecho, hace el proceso y vota el resultado. Si no cumple la condición, el algoritmo simplemente decide no utilizar y se va a fin. Eso lo vamos a aplicar en un ejercicio de simulación. Lo mismo para una condición doble. En este ejercicio está pidiendo si la edad es mayor a 18. Si cumple, mayor de edad, y si no cumple, menor de edad. Inicio, solicitud de información, decisión y salida de datos. Podemos incluso tener decisiones dobles o decisiones o códigos anidadas. Puedes anidar funcionalidades. En este caso vamos a ver más adelante que esto está por los comandos if. Número, condición 1, si no decide, vuelvo a condicionar y tengo otra decisión. Podría yo tener más elementos de decisiones múltiples dentro de este desarrollo para condiciones más importantes. Este ejercicio está preguntando, si el número es 0, lo identifica 0. Si el número es mayor que 0 o menor que 0. Vamos a ingresar el número 3, por ejemplo. Ingresa el 3 y pregunta, ¿3 es igual a 0? No. Entonces decide a este lado. 3 es mayor que 0 y decide a la izquierda indicando que sí y dice que este número es positivo. Si fuera negativo, se va a la condición de no y sale en la opción negativo. Esta es la forma que vamos a desagregar nosotros los elementos funcionales para identificar lo que se llaman los algoritmos o decisiones de programación. Luego vamos a encontrar procedimientos de funcionalidad repetitiva. Ir desde un valor hasta otro valor cuando las condiciones son más anidadas. Si por ejemplo tuviéramos 7 condiciones o 10 condiciones, este tipo de algoritmo sería inmenso. Por tanto, existe funcionalidades de código que se llaman los for o procesos de datos que permiten hacer una interacción inmediata. Va desde el 1 hasta el 100 y va tomando los valores y esto va siendo repetitivo para no tener un algoritmo más complejo. O podemos decir que funcione este algoritmo mientras, o denominado un while. Mientras una condición sea verdadera o falsa, el algoritmo va a dar las respuestas. Caso contrario, se va a salir de la funcionalidad. Escribir el alumno, mientras el alumno tenga una calificación superior a 15, por ejemplo, va a seguir pidiendo notas. Caso contrario, se saldrá de la funcionalidad.
Este es un elemento de algoritmo que nos permite identificar rápidamente. Mientras el valor de un número sea diferente a un valor que estemos indicando, va a cumplir todas las funcionalidades. While. Mientras funcione este elemento y sea esta condición verdadera, va a seguir ejecutando el software. De lo contrario, se va a salir. Falso o verdadero. Muy bien, estudiantes. Nos vamos a ver en la siguiente clase para aplicar directamente lo que hemos aprendido ahora en teoría acerca de algoritmos y tipos de funcionalidades dentro de esta misma.